Continuando con la parte ya final del curso, vamos a ver y hablar de un tema que no se ha hablado antes porque su uso depende mucho de si se utiliza el sistema de plantillas de Django. Entonces, por este motivo es que no lo había hablado antes, pero es un tema un tanto interesante. No es que sea tan usado, pero bueno, es bueno conocerlo porque es una parte que por lo general no se encuentra explicada. Me estoy refiriendo a la parte de los form sets que se conocen en Django. Dentro de los form sets vamos a ver qué son, cómo utilizarlos, etc. Los form sets básicamente son formularios, pero que pueden ser varios a la vez en una misma pantalla. Varios formularios a la misma vez y tienen como base un mismo form de Django. Ahorita lo explico mejor. El caso de uso más sencillo que se le puede dar es el siguiente. El uso que se les da es cuando tenemos este caso en específico, por lo general. Es cuando, por ejemplo, tenemos un formulario donde tenemos que el formulario contiene solo dos campos. En este caso, para el ejemplo, puede contener n campos, pero lo que quiero que se entienda es que lo que tenemos es lo siguiente. Cada uno de estos representa, vamos a ver, vamos a visualizar. Vamos a ver una flecha que es esta de aquí. Cada uno de a ver, disculpen, vamos a borrarlo y mejor vamos a utilizar el lápiz. Y vamos a colocarle un color rojo, tamaño, ahí está. Cada uno de estos representa a un formulario, es decir, a un modelo como tal. Es decir, en mi modelo yo tengo nombre y edad. Pero en la misma pantalla, en la misma interfaz de rellenar esta información de la edad y el nombre, yo tengo no solamente uno, sino quiero tener más de uno, porque puede registrar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. Y como son campos, por ejemplo, son solo dos campos, en vez de ponerle dos campos, guardar y se base, etcétera, que puedo añadir más de uno a la vez. Entonces aquí yo tengo, es el mismo formulario, pero lo tengo en la misma pantalla. Y aquí también. Con los form tradicionales que conocíamos, tendríamos que colocar form.asp, 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 etcétera, n cantidades de la cantidad que nosotros deseemos. Entonces, para este uso es que nacen los form sets, que básicamente lo que nos van a permitir es, solamente pasando un solo form, poder replicar n cantidad de forms de ese mismo form en un mismo template. Ahorita con el ejemplo se va a entender un poco mejor. Pero básicamente eso es lo que nos permite y ese es el caso de uso donde se suele utilizar. Espero que haya quedado un poco claro esta parte, pero si no, no se preocupen. Vamos ya a la parte de código. Lo primero que tengo que conocer es que para crear un form set voy a crearme aquí un archivo que para no mezclarlo con las vistas que ya tenemos voy a separarlo porque es un tema un tanto diferente para no mezclar todo. Le voy a poner form, vamos a poner minúscula, formsets.py o vamos a colocar formsets.py. Y aquí donde yo voy a colocar la información como tal del formset como tal. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es decirle de django.forms y tengo que importarme una función que se llama formset-factory. Luego de eso voy a importarme lo de siempre. Voy a traerme de django.url, vamos a traerme reverse lazy para hacer un redireccionamiento. Luego voy a traerme lo siguiente. Voy a decir de django.view.generic.edit. Voy a traerme lo siguiente. Vamos a importar formView. ¿Por qué estamos importando la vista basada en clase llamada formView? Porque la formView es el que funciona de la mejor manera o si ha sido creada dentro del núcleo de Django para trabajar especialmente con formularios. Y en este caso es lo que vamos a hacer, trabajar con formularios. Lo siguiente que voy a hacer es traerme de mi apps.libro.models. Voy a traerme autor para el ejemplo. Voy a trabajar con autor simplemente. Entonces, vamos a ver si hay un modelo más corto. No tenemos un modelo más corto, así que vamos a trabajar con autor.
Y luego voy a hacer lo siguiente. Voy a traerme de apps.libro.forms. Voy a traerme autor form. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces yo voy a crearme mi clase que por ejemplo se va a llamar formSet autor. Hereda de mi form view. Aquí le indico el template name, que va a estar en libro barra autor barra y se va a llamar en este caso autor su guión formset.html. Y aquí voy a decirle, por ejemplo, success URL va a ser igual a reverse lazy. Y le voy a decir que me va a redireccionar a la URL que es el listado de inicio de autor. Inicio de autor se llama esa ruta. Y aquí lo interesante va a estar cuando yo le diga form class va a ser igual. Y aquí tengo que indicarle el formulario del cual yo quiero partir. En este caso es autor form. Vamos a partir por aquí para no complicarnos la vida. Entonces yo voy a crearle una ruta a este formset. Entonces voy a traerlo primero aquí de .formset. Vamos a traernos autor, formset autor. Y voy a crearle mi ruta. Vamos a colocarle aquí formset path. Y aquí vamos a decirle crear autor formset. Coma formset autor.asView. Coma name igual y voy a colocarle este mismo nombre. Listo, de esta forma yo tengo mi vista creada y tengo mi ruta. ¿Qué me falta crearme? Mi template. Voy a irme a templates, a libro, en autor y voy a crearme mi template que le tenía que llamar autor su guión formset.py. Formset.html tiene que ser, no .py. HTML. Listo. ¿Qué es lo que voy a colocar en mi template? Algo muy sencillo. Primero voy a colocar esto de aquí, que es la estructura base que tenemos para simplemente hacer el template basándonos en nuestro index. Nada más. Y dentro y aquí yo voy a colocar lo siguiente. Voy a decirle div.car, que es la clase que va a tener. Div.car-header. Y luego aquí voy a tener div.row. Y dentro voy a tener un div.call-md-8. Y aquí voy a tener un strong en negrita. Y aquí voy a decirle creación de autores con form sets. Simplemente aquí voy a colocarle que esto de aquí va a ser un, vamos a ver, H2. Voy a meter todo esto aquí. Listo. Luego de este car header voy a tener un div. Y dentro de este div voy a tener un form. Y aquí vamos a decirle que el método va a ser post. Pasamos, ¿qué cosa? El CSRF token. Y aquí vamos a tener un botón que simplemente diga registrar. Y aquí vamos a colocarle que el tipo sea submit. Y aquí que yo tendría mi form.asp. Listo. Entonces yo tengo mi formulario. Voy a revisar. Y aquí, bueno, tengo mi servidor normal sin ningún problema. Entonces vamos a revisar si todo está correcto. Vamos a entrar a esta ruta. Y muy bien, aquí está. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo para que la vean. Muy bien, aquí tengo el formulario tal cual. Tengo como base, en este caso, tengo como base el autor form. Entonces yo lo que quiero es que este formulario de aquí se repita n cantidades de veces, las cantidades que yo le diga, para que en esta misma pantalla pueda registrar la cantidad de autores que yo le estoy permitiendo. Pero todas estas, por ejemplo, quiero registrar 2 autores con un mismo botón de registro. Entonces coloco 2 veces este formulario aquí. Sería, por ejemplo, sería form.asp, form.asp. Si yo recargo, tengo los 2, ¿verdad? Pero aquí tengo que empezar a imprimir cada uno y hacerlo de esta forma.
¿Y qué va a pasar cuando me lleguen? Por ejemplo, me van a llegar, vamos a ver qué me llega, por ejemplo. Yo voy a decir def form valid y aquí es self, form. Y aquí vamos a decirle simplemente que me imprima el self, el form. Y una vez que me imprime el form, básicamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Después de ello voy a decirles return super para que continúe la ejecución. Punto form valid. Y aquí le paso simplemente el form. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si yo hago eso, vamos a ver qué sucede. Vamos a verificar primero el servidor que pues sí se ha detenido. Vuelvo a reiniciar. Vamos a traerlo por acá. Ya está. Entonces, ¿qué pasa si yo envío todo esto de frente a registrar? Bueno, me sale que tengo que llenar cada uno de estos campos. Entonces tengo que llenar este, y así tengo que llenar cada uno de estos. Que son los campos que recuerden que colocamos obligatorios. Le pongo registrar. Y bueno, me falta llenar esto de aquí, que esta descripción también le puse obligatorio. Listo, registrar. Y miren, ¿qué me está llegando? Me está llegando esto de aquí, ¿ve? Lo que me está llegando es un solo formulario. No me está llegando los 4 que yo acababa de llenar. Entonces uno se preguntará, pues, ¿por qué si yo pongo más de uno no me llega? Lo que pasa es que estamos utilizando una misma variable. Entonces uno pensaría, como estoy utilizando una misma variable, pues voy a colocar más variables, diferentes for y envío varios form, pero nos complicamos mucho la vida. Para eso es que están los forms, para facilitarnos en teoría la vida. ¿Cómo lo utilizaría? Lo único que tengo que hacer es decirle que aquí en el form class, lo que voy a decir es lo siguiente. Va a ser que form set factory y reciba autor form. Si yo hago esto y voy aquí y lo único que voy a hacer es lo siguiente. Form.asp. Entonces vamos a reiniciarlo. Y yo voy a entrar aquí, voy a recargar y aparentemente no pasa nada. Me pinta el formulario. Yo le doy registrar, pero esta vez no validó. Y aquí me sale el formulario. Muy bien. Pero fíjense que aquí vemos otra información. Vemos que tiene un input oculto que se llama form total forms, valor, un ID. Y nos dice, por ejemplo, form minimum forms, etc. Son cosas que vamos a ir viendo después, pero que también están en la documentación de los forms dentro de la documentación de Django, por si quieren ir revisando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora, por ejemplo, si yo quiero que aquí aparezca más de uno? Primero, voy a irme aquí a Formset y lo único que tengo que hacer es colocarle coma y decirle extra igual 2, por ejemplo. Extra igual 2, ¿qué va a decir? Que me pinte 2 formularios iguales a los que le estoy indicando, a los que le he pasado como parámetro. Entonces, 2 formularios que le he pasado como parámetro. Entonces, esto de aquí, yo por ejemplo lo dejo así y yo voy a mi template, yo recargo y miren, tengo 2. ¿Ven? Tengo los 2 y le pongo registrar, me los envía. Y yo en la consola ya no tengo un solo formulario. Ahora sí tengo 2. Como se darán cuenta, ahora todo el texto es mucho más grande. ¿Y por qué si tengo 2? Porque es lo que nos permiten los forms, que básicamente lo que nos dicen es que crees un grupo de formularios como tal. Eso es lo que dice. Un grupo de formularios que puedes crear y mostrar en una sola pantalla al mismo tiempo. Entonces con esto, con los forms, podemos hacer esto. Ahora, aquí lo está enviando vacío, etc. Pero yo puedo personalizar cómo quiero mostrarlos. Es decir, aquí yo pinté 2G2 y aquí está. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decirle que voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? Que cuando utilizan un form, lo que tenemos que hacer en el formulario, aquí es lo siguiente. Tengo que decirle y tengo que recorrer la variable. Uso un for para, por ejemplo, fo en form. Porque me están enviando un conjunto de formularios en form. Y aquí lo que tengo que hacer, por ejemplo, yo haría fo. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? El mismo resultado.
Pero cuando yo haga esto, que es la forma correcta de utilizar los forms en un template, cuando yo haga esto y le dé registrar, me sale un error. Un error que me dice que los administradores de formularios, los datos de formulario dice un error que los datos del administrador de formularios faltan o han sido manipulados. Este error es muy sencillo de saber por qué sucede. Lo que pasa es que cuando estamos utilizando un form set, estamos utilizando más de un form. Django no sabe cómo administrar este form o este conjunto de forms. Entonces lo que tiene que hacer es nosotros declararle un administrador de formularios, que lo que le va a permitir a Django es decir, el administrador de formularios es el que te va a gestionar por detrás junto con Django cada uno de los formularios y van a llegar a la vista como formularios independientes que puedes utilizar, validar, etc. ¿Cómo yo agrego esto? Lo único que tengo que hacer es que siempre aquí en el formulario agregue lo siguiente. Form.management_form. De esta forma. Una vez que yo lo agrego, recargo, vuelvo a enviar y ya no me sale ese error. Y aquí en la consola obviamente me sale toda la información que se ha enviado. Pero ahora vamos a pintarlo, por ejemplo, de una forma un tanto más bonita. Lo único que voy a hacer es colocarle lo siguiente, que en cada form, en cada formulario voy a colocarlo un div con la clase card. Dentro voy a pintar cada uno de los formularios. Y aquí al final voy a colocarle un BR para que dé un salto de línea y no se vea un tanto feo. Y aquí simplemente voy a darle un style padding y voy a darle 20 píxeles para que no esté tan pegado al borde. Si yo recargo ya los veo de esta forma. Entonces veo 1, veo 2 y yo puedo decirle, por ejemplo, que veamos 3. Vamos a ver, ya recargó, ahí está 1, 2 y 3. Y cuando yo envíe cada uno de estos, me los va a enviar de forma válida. Es decir, yo puedo simplemente ir aquí y en vez de pintar form, y puedo hacer para f_inform f.save o simplemente pregunto f.isValid y digo si f.isValid f.save, por ejemplo. Entonces, si yo hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a iniciar servidor y yo voy a decirle simplemente registrar y me lo registra. ¿Por qué no está tomando aquí en este caso, por ejemplo, validaciones? Porque las validaciones aquí se tratan de una forma un tanto distinta. Para hacer las validaciones con los formset hay que hacer un tipo de formulario especial en el que se le agreguen las validaciones como tal. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer con los formset. Se trabaja un tanto distinto a los forms tradicionales, porque las validaciones se agregan, como les menciono, de otra forma. Validaciones como las que estábamos acostumbrados a hacer por cada campo, etcétera, donde se validen si son obligatorios y ese tipo de cosas. Entonces, eso ya sería, por ejemplo, de una forma manual para cada uno, ya que ahí se utilizaría un método que es muy sencillo, pero se definiría para definirías cada validación para cada campo. Ese es como lo complejo de utilizar los formsets, pero permiten lo que ya acabas de ver. Y más adelante vamos a ver otra utilidad que también nos ayuda mucho con los formsets para trabajarlo y que pues es bastante útil cuando se desea hacer ciertas cosas, algo parecido a los CMS más o menos, que es donde se utiliza estos cuando utilizas el sistema de plantillas de Django para hacer un CMS más o menos. Igual si tienen alguna duda pueden dejarla, ya sabrán que pueden preguntar y yo voy a tratar de responder en la medida. Recuerden que bueno, el curso de Django ya les había mencionado que está por finalizar. Estos, como ven, son temas extra que estoy agregando porque en teoría nuestra biblioteca ya está funcionando. Ya hemos aprendido muchos temas a lo largo de todo esto y vamos a aprender otros temas en el curso de Django REST Framework, que es el que ya próximo está por empezar. Entonces, cualquier duda que tengan, simplemente la pueden dejar y bueno, van a ver que en el siguiente video vamos a seguir hablando, si es que mi cálculo no falla, vamos a seguir hablando de los forceps un poquito más para que vean un poco más su utilidad.